En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, como le gusta mucho a la liturgia romana todas las cronologías y acercarnos con ellas a los misterios de la vida del Señor, hoy nos sitúa en el contexto de esta unción en Betania, precisamente 6 días antes de la Pascua. Y lo hace teniendo en cuenta que llevamos ya unas cuantas semanas en las cuales los santos evangelios nos están hablando de la proximidad de la Pascua, de cómo el Señor va de camino a Jerusalén para vivir la Pascua con sus discípulos. Pero hoy ya la realidad de la Pascua es algo inminente, algo para lo cual nos estamos preparando y que se inauguraba ayer con ese pórtico de la Semana Santa por el cual nos adentramos en la Semana Mayor del año litúrgico, que es el Domingo de Ramos. Y principalmente este acontecimiento de la unción en Betania, en ese ambiente de amistad en el que nuestro Señor Jesucristo era verdaderamente querido, con sinceridad. Sabemos que en muchas ocasiones el Señor participa en banquetes, en casas de fariseos o así, y siempre hay esa sospecha de fondo. Había el prurito, la inquietud o el morbo por tener a Jesús presente en aquellas comidas, pero no siempre con una intención recta. Sin embargo, en esta casa de Betania, Jesús se siente realmente querido. Y precisamente después del milagro de la resurrección de Lázaro, que tanta conmoción y incluso atracción había suscitado, como nos dice hoy el Evangelio en la conclusión. Muchos iban no solamente por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, que había resucitado, a quien había resucitado de entre los muertos. Y hay 2 personajes en esta unción en Betania que sin duda tienen un protagonismo especial, como lo son María de Betania y Judas Iscariote. Y cada uno de ellos es antagónico, porque representan 2 formas muy distintas de relacionarse con el Señor. Por un lado, si ponemos nuestra atención en María de Betania, que ya es definida especialmente en el Evangelio de San Lucas como aquella que goza en la contemplación del misterio de Cristo, que deja todo en un lugar secundario para estar atenta a escuchar sus enseñanzas, para asimilarlas y para sacar sus propias conclusiones, en contraposición con esa actitud más pragmática de su hermana Marta, atareada con tantas cuestiones o quehaceres domésticos, que siendo también necesarios ante la presencia del Señor, pues deberían tener un segundo plano. Y es precisamente este gesto de la unción en Betania, que es una prefiguración, como el mismo Jesús señala, de su sepultura, de esa unción que después le tendrían que hacer y que, pues por el misterio de la resurrección, aquellas mujeres que iban el primer día de la semana corriendo al sepulcro se encontraron que allí no había ningún cuerpo sobre el cual derramar sus bálsamos, y por tanto esta es una de las razones del misterio de la resurrección del Señor, el sepulcro vacío. La otra, como ya señalaremos en la Pascua, es las apariciones del resucitado. Esta unción tiene también un simbolismo profundo, de alguna manera mucho que ver con
la que hace unos días teníamos en la casa de Judas, de Simón el fariseo. Y es que este perfume, este aroma tan valioso de nardo purísimo, María lo derrama sobre los pies del Señor, no sobre su cabeza, que es, digamos, donde habitualmente uno pues se echa el perfume, se echa un bálsamo tan costoso y además que deja un aroma tan grande que inundó toda la casa, sino sobre los pies del Señor. Y lo enjuga con sus cabellos. Verdaderamente es una actitud de servicio. Cuando alguien llegaba a una casa como signo de hospitalidad, se le lavaba los pies, acogiéndole, y también pues una forma de reparar lo que pudiera haber de daños del camino, pues como serían los caminos de aquella época y el calzado que tuvieran. Pero esto ha quedado como un signo típico de la acogida, del hospedaje. Y un signo todavía más valioso cuando dentro de unos días lo veremos hacer a nuestro Señor Jesucristo en la noche del Jueves Santo, cuando se arremanga, se quita el manto, se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies de los apóstoles, ante el escándalo de muchos de ellos, particularmente del apóstol San Pedro, que dice: no me lavarás los pies jamás, porque era algo propio de siervos. Hoy vemos este servicio que realiza María y que lo hace verdaderamente como un signo grande de amor y de afecto al Señor. Todos esos detalles, el perfume tan valioso derramado sobre sus pies, postrada ante Él, pues nos está dando la clave de cómo hemos realmente de ponernos al servicio en el proyecto de nuestro Señor Jesucristo, que es la vida cristiana. Y por tanto, pues es para nosotros un modelo de disponibilidad, pero también de un mimo, de un detalle para con el Señor, del cual nosotros siempre estamos necesitados de incentivar y de acrecentar en nosotros, porque verdaderamente el Señor desde el sagrario se queja muy poco, no se queja nada, porque está silencioso, pero eso no quiere decir que sea insensible a nuestras indiferencias, a nuestros desprecios, a muchas actitudes que tantas veces pues dejan mucho que desear si queremos realmente ser coherentes como cristianos. En contraposición, decía, parece Judas Iscariote, que deja caer ese reproche de cómo se ha permitido que se derrame algo tan valioso cuando se podía haber vendido y sacado pues un dineral, 300 denarios, que eran muchos jornales para dar a los pobres. San Juan, que bien lo conocía, puesto que era su compañero en el seguimiento del Señor y también en el colegio apostólico, dice: no decía esto porque tuviera mucho interés por los pobres, sino porque era un ladrón y se aprovechaba pues de lo que llevaba en la bolsa, pues, puesto que él era como el ecónomo, el administrador de los discípulos. Y sin duda esto también quedará un poco para la historia, ¿no? Como tantas veces se reprocha a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, estos detalles, que haya pues grandiosos templos, obras de arte, orfebrería, etcétera, etcétera, que estén dedicados al culto del Señor cuando están los pobres muriendo de hambre. Y podríamos pensar, bueno, ¿y los que dicen esto, qué hacen por los pobres? Porque es muy curioso como tantas veces este insolente reproche se hace desde el propio egoísmo y desde la avaricia, ¿no? desde una sensibilidad auténtica con los más necesitados. Precisamente aquellos que han entregado su vida a los pobres, y en la historia de la Iglesia son tantos y tantos, emprendiendo pues grandes
empresas al servicio de los más necesitados para vivir las obras de misericordia y para encontrar en ellos el rostro del Señor, siempre tuvieron paralelamente un deseo de dar lo mejor a Dios, de que juntamente con grandes proyectos de caridad no faltase ni el más mínimo detalle al culto divino. Por eso, para nosotros es oír ladrar, como decía el Quijote, y tenemos que seguir avanzando en nuestro camino. Finalmente, toda la liturgia de este día nos centra en el misterio de Cristo paciente, de nuestro Señor ante los ultrajes, como dice la profecía de Isaías, los salivazos, toda la escena de la coronación de espinas que el profeta Isaías profetiza y por tanto desvela ya lo que va a suceder con el Señor. Y todo esto que pasó nuestro Señor lo pasó por cada uno de nosotros. Esos padecimientos no pueden caer en saco roto, no pueden ser algo absurdo en la historia de la redención, sino que cada uno de ellos, hasta la extenuación de la humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo, que sorprenderá hasta el propio Poncio Pilato cuando vayan a pedirle el cuerpo y se extrañe de que tan pronto hubiera muerto, es porque estaba absolutamente agotado nuestro Señor Jesucristo de esos días dramáticos en el que va a padecer tanto por nosotros, desde la agonía en Getsemaní a cada uno de los momentos en el que moralmente y físicamente va a recibir tantos escarnios. Pues para nosotros es verdaderamente una visión no grata y al mismo tiempo es la visión que el mismo Dios nos ha querido mostrar, manifestando un amor sin límites, un amor hasta el extremo. ¿Ante quién se vuelve el rostro? Sin embargo, pues la piedad a lo largo de la historia, en el arte lo ha sabido expresar precisamente como un reclamo constante de lo que el Señor ha estado dispuesto a hacer por la humanidad, dando la vida no de cualquier forma, sino mediante su sacrificio, porque esa acción sacrificial de Jesucristo que comienza en la encarnación se va a culminar, se va a coronar en el árbol de la cruz. Y precisamente en estos momentos esa acción sacrificial llega a su cenit, a su momento más alto. Pidamos al Señor que ante estas figuras del Evangelio de hoy crezcamos nosotros en la exquisitez para con las cosas de Dios, en el desprendimiento, en la generosidad. ¿Cuántas veces nos mimamos a nosotros mismos? Pues mimemos al Señor con nuestra vida, con nuestra forma de participar en los sagrados misterios, con la mayor perfección, con el mayor empeño, con el mayor cuidado de nuestra colaboración en las cosas de la Iglesia. Seamos como María de Betania, que en ese gesto supo manifestar el amor grande que llevaba en su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.